Caravelini publica un artículo que dice: la ciudad está triste. De improviso, él, que era un hombre de la noche, había sido boxeador, periodista, le gustaba recalar, como decían, en los boliches hasta tarde en la calle Corrientes, observaba que la calle Corrientes estaba distinta, que había secuestros, que había drogas, que había caficios, que aumentaba la prostitución. Todo lo que Discepo lo registra en Gira Gira y en sus tangos, ¿no? Cuando la suerte que frena, fallando y fallando, te largue para. Cuando estás bien en la vía, sin rumbo desesperado. Argentina no tiene industrias en el siglo XIX y no tiene industrias hasta 1935 prácticamente. Es un país agropecuario, semicolonial, pero tiene inmigrantes que traen ideas socialistas, anarquistas, y que después algunas de ellas se harán comunistas, que nos surgen de la propia realidad. En un país semicolonial, sometido por el imperialismo, uno no puede ser internacionalista, como eran los anarquistas y los socialistas y los comunistas. Puede ser internacionalista en un país altamente desarrollado, porque ahí sí las guerras son para disputar mercados entre distintos países y uno puede ser internacionalista, pero no puede ser internacionalista en un país que tiene una cuestión nacional. Frente a la crisis mundial, estas clases medias urbanas y rurales, de las cuales don Hipólito era el líder, carecen de respuesta. Se crea un clima de desorden, de parálisis del gobierno, lo cual, como ocurre siempre, se produce entonces un nucleamiento, una acción al unísono de la derecha conservadora que quería volver a los tiempos de lo que Irigoyen llamaba el régimen falaz y descreído, con las actitudes que en Argentina se reiteran muchas veces de una izquierda que no entiende los problemas. Entonces el Partido Comunista, el Partido Socialista también refuerzan la oposición a Irigoyen, y los anarquistas por su parte dicen que a ellos les da lo mismo Irigoyen que otro, porque en definitiva van a ser perseguidos por ambos. Y todo eso concurre a que un pequeño sector del ejército, el colegio militar, se decida a insurreccionarse. La única reacción se produce por parte de los comités radicales, donde gente de base, de lo mejor del radicalismo, irigoyenistas muy consecuentes, toman armas e incluso se tirotean frente a la confitería del Molino, pero era algo que había cumplido su ciclo. Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de la armada, hemos asumido el gobierno de la nación. El golpe militar de Uriburu, que era influenciado ideológicamente y que tenía por principales dirigentes a hombres que se titulaban nacionalistas, como Ibarguren, por ejemplo, o los Irasusta, curiosamente eran nacionalistas pro-yanquis. El gabinete de Uriburu, de los 8 ministros, tiene 4 que están ligados al Standard Oil. Es decir, es un intento de meterse los norteamericanos en la semicolonia británica que era la Argentina. Había vuelto ya Alvear al país, que estaba como siempre en París, donde estaba más cómodo que en la Argentina, y cuando ya había vuelto Alvear había empezado a reorganizar el radicalismo, es decir, lo que después se llamará la alvearización del radicalismo. Y esto va a significar que va a haber una confrontación muy dura entre los irigoyenistas más consecuentes, que son los que salen a jugarse la vida reiteradamente, desde el golpe del 30 en adelante hasta el 34. Nosotros formamos un núcleo de resistencia a la revolución uribunista, nos empezamos a organizar enseguida de la revolución. Al poco tiempo habíamos organizado la Juventud del Sur, con Barro, Russo, algunos muchachos de la novena, los Bachille. Los mejores irigoyenistas que habían sido parte de la resistencia posterior a la caída de Irigoyen
Mantienen la brasa encendida de las mejores energías del primer movimiento nacional y popular del siglo XX, que con todas sus limitaciones fue un formidable aporte para el avance del proyecto nacional. Ibarguren escribe un libro, Juan Manuel de Rosas, su drama, su vida, su drama y su tiempo, donde hace una exaltación de Rosas desde la derecha, hace una exaltación de Rosas desde un nacionalismo reaccionario. Por ejemplo, lo importante de Rosas es que era un ganadero, que era un tipo de tez blanca, exento de toda influencia indígena, que ponía orden en las cosas. No exalta la batalla de Obligado, exalta esos aspectos de Rosas. Pero de cualquier modo, eso indirectamente provoca un primer tambaleo de las estatuas. Jauretche decía que lo importante es que hay una política de la historia. Es decir, que la historia se escribe en función de una política. Y en Argentina se escribió una historia oficial en función de las políticas hegemónicas del liberalismo y de la oligarquía, fundamentalmente la oligarquía ganadera, asociada a la oligarquía comercial y luego asociada a todos los proyectos hegemónicos que fueron mutando, pero que mantuvieron una matriz, diría yo, central en la sociedad rural y los grupos agrarios concentrados. Mientras Uriburu da discursos y cree inocentemente que controla el poder, el hombre que va manejando la conducción de las distintas unidades del ejército es el general Justo. Y el general Justo, el Mirador de Mitre desde muy chico, efectivamente cumple el papel del mitrismo, es decir, cierra el paso a Uriburu. Cuando hay varios levantamientos radicales lo apoya a condición de que Uriburu se preste a elecciones fraudulentas en el fines del año 31, y Justo llega al poder. Séame permitido en este momento solemne de la vida institucional del país recordar algunas palabras pronunciadas por mí, también en circunstancias de intensa emoción personal, y que los hechos actuales ratifican con toda la amplitud de los sucesos vividos. Scalabrini mantiene como una cierta autonomía de pensamiento, ¿no? Ese hombre que está solo y espera es también la expresión de un profundo individualismo, una suerte de hombre al que le cuesta la estructura partidaria, que se asfixia en estructuras políticas partidarias e incluso en movimientos, pero que ello no le impide ser un luchador desde el pensamiento, desde la polémica, desde la palabra que manejaba tan bien. El tema del hombre que está solo y espera es la alienación del hombre argentino. Es el hombre que se siente liquidado, alienado, terminado en el contexto de un país dependiente, en el contexto de un país capitalista dependiente. La llegada al poder de Justo, llevando como presidente a Julito Roca, hijo, significa el regreso, o el intento de regreso de la Argentina al rey británico, que se expresa en el Pacto Roca-Runciman. Para resolver el tema de la crisis, Inglaterra convoca en Ottawa en 1932 a sus colonias y a sus ex-colonias y conforma lo que se llamó el Commonwealth, por el cual se establecía un convenio del comercio recíproco dentro de ese círculo. Quedaba fuera la Argentina, o sea que su clase dirigente se vio ante la amenaza de perder su principal cliente, que era Inglaterra, que le compraba sus carnes y sus granos.